Hola, hola, ¿qué tal se encuentran ustedes? Espero que estén muy bien. Gracias al Señor estamos aquí perfectamente bien. Agradecidos una vez más con el Padre Celestial porque nos permite en esta tarde de viernes estar acá a través de las redes sociales, a través del canal del Shofar TV Costa Rica. La verdad es que es una bendición, es una alegría estar junto a ustedes esta tarde donde Dios nos está congregando para que podamos escudriñar su palabra, donde podamos incluso adentrarnos un poco más en lo que es el estudio de la palabra. Así es que sea cada uno de ustedes bienvenidos, agradecido con el Padre Celestial una vez más. Primero que todo vamos a orar, vamos a agradecer al Padre Celestial por este nuevo día, porque hemos sido alcanzados por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad, simple y sencillamente porque Él se plació de darnos la oportunidad este día de estar juntos una vez más en coinonía, una vez más en alegría, una vez más esperanzados en que esta palabra sigue vigente, no es retrógrada, no es histórica, sino que es una palabra que es viva, que es eficaz, una palabra que está viva todavía, que está actual y sobre todo que es la que nos lleva como esa luz, como ese faro a la orilla del mar para que nosotros tengamos la oportunidad de saber sobre qué sendero ir, sobre qué senda buscar y sobre todo sabiendo que Jesucristo, el único que tiene es el camino, la verdad y la vida. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte una vez más porque a través del programa Debemos Saberlo, tú nos tienes junto a ti, Señor, en esta tarde, escudriñando tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, el tema que has puesto en nuestro corazón, Señor, es el precio de la desobediencia. Señor, que seas tú el que hables y no yo, que seas tú, Señor, el que puedas manifestar realmente las situaciones que han traído como consecuencia la desobediencia y cómo nosotros verdaderamente hemos tenido pues que obligarte a actuar como tú mismo lo has hecho, Señor. En esta tarde, Señor, de viernes, queremos agradecerte una vez más porque hemos sido alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. Ahora, Señor, permítenos escudriñar tu palabra y poder ser entendidos en los tiempos, porque, Señor, son tiempos difíciles y lo menos que podemos hacer es ser desobedientes a tus mandamientos, a tus decretos y sobre todo también a tu palabra. Una vez más, gracias, Señor, te damos. Una vez más agradecemos tu vida. Una vez más, Señor, agradecemos también por lo que has hecho en nuestra vida, ese soplo de vida que has dado a cada uno de nosotros y que simple y sencillamente esta tarde queremos ser agradecidos contigo. Una vez más, gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les doy 30 segundos para que a partir de este momento tengan ustedes la oportunidad de compartir esta señal con otros. Conviértase usted en un agente de cambio. Conviértase usted en un agente evangelizador porque deben de saberlo. Debemos saberlo. Es un programa realmente en el cual nos enriquece y nos permite ver más allá de lo que es la letra menuda de la palabra del Señor. Así es que compártanlo, mientras tanto me voy a hidratar un poquito la garganta. Leo por ustedes, perdón, leo para ustedes lo que sucedió en el libro de Génesis, en el capítulo 2, del versículo 16 y 17. Lo voy a leer en Reina Valera 1960. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 2, versículos 16 y 17 del libro de Génesis. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que sucedió allá en el libro de Génesis, con la desobediencia, con la comida de este árbol del conocimiento y de la ciencia, es difícil porque ya había una directriz a ser obediente a lo que Dios había indicado. Mas el ser humano, en este caso la mujer y también Adán, pues tuvieron su consecuencia. Esa consecuencia la encontraremos en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 16 al versículo 19. Leo para ustedes. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios da una instrucción. Pueden comer de todos los árboles que hay en el campo, pueden disfrutar de todo lo que hay en el campo, mas hay una limitante. Y esa limitante es: no pueden comer de este árbol en específico. ¿Cuál árbol en específico? El del conocimiento de la ciencia. Cae Eva, de rebote cae Abraham. Ya conocemos la historia, ya sabemos qué es lo que acontece, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, ya sabemos cuál es en todo momento el castigo a esa desobediencia, y lo encontramos exactamente en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 16 al 19. Qué difícil es cuando nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor. Qué difícil es cuando Dios ha sido claro con algo en específico. Cuando Dios ha sido claro en algo que tenemos que hacer, en algo que no debemos hacer, y simple y sencillamente, pues decidimos nosotros mismos, pues hacerlo por nuestra cuenta o no hacerlo más bien. Entonces, el precio de la desobediencia lo vamos a ver también cuando sucedió allá en el Éxodo, en el capítulo 32, cuando dice en el versículo 7 y 8 y 9 incluso: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses del que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Vea qué impresionante cuando realmente Dios le dice al pueblo de Israel que ellos no deben de hacerse ídolos, que no deben de tener otras deidades. Es cierto, habían estado más de 400 años con el pueblo egipcio, sabían lo que eran todas las deidades de egipcios, de los egipcios, conocían de Ar, conocían de todos, absolutamente todas las deidades. Mas, sin embargo,
Ya Dios había dado una instrucción, ya Moisés se la había transmitido también al pueblo, que Dios no comparte su gloria con absolutamente nada y nadie. Pero sí me llama poderosamente la atención cuando dice en el versículo 8, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Vuelvo a lo mismo, solo se adora al Dios Altísimo, a nadie más. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por Dios, ¿cuáles dioses los sacaron de la tierra de Egipto si no fue el mismo Dios Altísimo el que los hizo sacados a ellos de la tierra de Egipto? Ellos clamaban, ellos gritaban, ellos gemían durante las noches porque ya estaban cansados de ser esclavos en Egipto. Y oraban y clamaban fuertemente al Señor para que les mandara un libertador, para que los sacara de tierra de esclavitud y salieran en todo momento a una tierra de bendición. Y todavía salen diciendo de que Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por Dios, definitivamente que Dios ama a su pueblo. Porque hubiese mandado fuego, hubiera exterminado absolutamente a todos los idólatras, a todos los que pusieron sus aretes, a los que pusieron sus collares, a todo aquello que era en oro, porque fue fundido en oro ese becerro. Y ya sabemos cuál fue esa consecuencia. Ya sabemos cuál fue el precio de esa desobediencia. Cuando nosotros nos vamos al libro de Josué, capítulo 7, esto sí es un poquito más larga, del capítulo 7, del versículo 20 al 26, sí. Es la historia de Acán. ¿Quién es Acán? Bueno, Acán era parte de los que estaban junto con Josué, que fueron a conquistar Jericó y después iban a conquistar Ai. Y la orden que dio Dios es que todo, absolutamente todo lo que se iba a tomar de Ai, iba a ser en todo momento en holocausto, presentado en holocausto, absolutamente todo. Los animales, las casas, las personas, todo iba a ser presentado en holocausto a Dios. Leemos a partir del versículo 20 del capítulo 7. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dios había dado una orden. La dio a Josué y Josué se la dio a todos sus soldados. ¿Y qué aconteció? ¿Qué sucedió? Solo uno de ellos
no hizo caso, escondió el manto babilónico, los ciclos de plata y cayó en tentación, cayó en codicia. Pero Dios había dado la orden que en todo momento les iba a dar la victoria. Josué se turba, Josué se queda inquieto, no sabe qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué si Dios había dicho que iban a ganar esa batalla, qué sucedió para que no se diera esa victoria. Entonces Dios le da instrucciones claras a Josué y le dice a Josué lo que está sucediendo y le dice, ok, empiece a cada uno de ellos a preguntarles. Bueno, ustedes quisieron, bueno, es y es y es. Pero, ¿qué es lo que acontece cuando llega a donde Acán? Acán dice claramente que sí, que efectivamente él tomó, y le vio muy bonito ese manto babilónico, que también vio unos ciclos de plata muy brillantes, me imagino, y eso trajo como consecuencia que todo el pueblo de Israel fuera conquistado más bien por esa pequeña población de Ai. 3 letras, H, A y latina. Incluso hasta perdieron hombres el pueblo de Israel en esa conquista. ¿Todo por qué? Porque Dios había dado una orden, Dios había dicho lo que había que hacer y por qué había que hacerlo y cómo había que hacerlo. Y simple y sencillamente, una persona no hizo caso y trajo la desobediencia. El precio de la desobediencia fue que él como cabeza de hogar, él como cabeza de esa familia, cayó en tentación, cayó en codicia y eso trajo como consecuencia, simple y sencillamente, que fuese el muerto, apedreado primero que todo, pero no solamente eso, sino que también a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, a sus ovejas, toda su tienda, y en cuanto tenían, todo lo que tenían, todo eso fue presentado después en holocausto a Dios. Todo por no haber sido obedientes al mandato de Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de los jueces, recordemos que el libro de jueces se escribe después que Josué muere, ya era cantidad enorme del pueblo de Israel que había, y entonces necesitaba pues que hubiesen más personas aplicando la justicia, la ley la ley de Dios a través de Moisés que se había sido escrita. Y era importante que todo eso estuviera vigente, que todos ellos lo tuvieran presente. Pero lastimosamente muchas veces ya el pueblo de Israel se había olvidado por completo de la ley. Había olvidado de las cosas lindas, hermosas que Dios había hecho para sacarlos a ellos de Egipto. Ahora, entonces viene el libro de los jueces. Encontramos en el libro de los jueces, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió de mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Sí, los había oprimido por 20 años. Es cierto, era un hombre muy malvado, Sísara. Pero dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín. Y Jehová los vendió. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué puede ser lo malo? De ahí, idolatraban, tenían sus propios ídolos,
tenían sus propios dioses, añoraban los banquetes de Egipto. Y póngale lo que usted quiera ponerle. Recordemos que la misma palabra de Dios también lo dice claramente, que al final de los tiempos, a lo bueno se le va a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno. Así es que también no deja de ser preocupante esa desobediencia del pueblo de Israel, como lo estamos leyendo en este momento. Ahora, eso digamos como ejemplos que hemos estado viendo en el libro en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos venimos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar algo sumamente importante. Y es lo siguiente. Voy a hidratar un poquito la garganta, perdón. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, del versículo 1 al 5, leo para ustedes: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 7 de Hechos 5. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Había un acuerdo entre los apóstoles en la primera comunidad cristiana, en la primera iglesia cristiana, en la primera congregación, donde había un acuerdo que todo lo que se vendiese iba a ser como para compartir con especialmente los más necesitados, con las viudas, con los huérfanos, pero también con la iglesia como tal. Hubo una componenda entre Ananías y Safira como esposos. Sí, hagamos una cosa, mejor no reportemos esa venta de 100 millones de colones o de $1.000.000, y lo que vamos a hacer es que entonces vamos a tratar de hacer algo diferente con ese dinero. Vamos a decir que lo vendimos en tanto, y al final nos estaríamos dejando nosotros ese poco dinero de más. Hubo una componenda, hubo un acuerdo entre ambos, y al final pagaron los dos con su vida. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Hay una orden de Dios. Hay una orden de Dios en la cual nos hace ver y nos hace entender de que los que caminamos en obediencia
las cosas van a ser diferentes. Mas, sin embargo, también los que hemos sido rebeldes, que queremos hacer lo que nos da la gana, que no queremos en ningún momento sujetarnos a la autoridad, que no queremos ser obedientes a lo que Dios nos está mandando, pues simple y sencillamente vendrán momentos de rechinar de dientes. Vendrán momentos en que vendrá la disciplina de Dios a nuestra vida. Habrá formas diferentes de que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos el caso de Saulo, porque en ese entonces no se llamaba Pablo, era Saulo, él va camino a Damasco, se le aparece una luz muy fuerte, y él cae de la bestia, él cae del caballo. Cuando esto sucede, cuando esto acontece, él escucha una voz claramente donde le dice, y lo parafraseo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me andas buscando? ¿Por qué andas matando a los míos? Son situaciones en las cuales Pablo, y junto con toda la comitiva Saulo, junto con toda la comitiva que llevaba órdenes específicas de ir a apresar a los cristianos, qué importante es que nosotros podamos entender y podamos visualizar esto, porque al quedar el ciego, entonces recibe una orden de que hay que llevarlo donde Ananías. Ananías, pero no este que estaba ahorita hablando el esposo de Ananías y Zafira. ¿Okay? ¿Qué sucede entonces cuando escuchamos y leemos que Ananías recibe el mensaje de Dios en la cual va a tener que recibir a Saulo y le va a enseñar, va a orar por él para que quede sano de la vista, pero Ananías le da miedo, le da pavor, lo asusta saber de que a ese hombre que está ahí, anda persiguiendo a todo el mundo, a todo aquel que se llame cristiano, a seguidor de Cristo, y, ¿sabes? Un momento, ¿qué hago? Dios, pero tú sabes quién es Él. Tú sabes realmente que Él es un perseguidor de tu iglesia. Y aún así Dios le da la orden a Ananías de que reciba en su casa a Saulo. ¿Qué hubiese sucedido si Ananías, dentro de su libre albedrío, decide no hacerlo? Simple y sencillamente Dios llama a otro para que haga ese trabajo. Cuando Saulo está recibiendo la instrucción de Bernabé durante más de 3 años, de todo lo que acontece, de todo lo que ha sucedido, recordemos que Saulo tiene una formación muy fuerte del fariseísmo, tenía conocimientos de griego, tenía conocimientos de la parte románica también, conocía perfectamente cualquier cantidad de doctrinas, tenía muchos estudios en este sentido, y pues prácticamente era un reset, un bloquear, hacer nuevo el pensamiento de 3 años de capacitación que recibe de Bernabé, para que él tenga la oportunidad de ser el apóstol, en la cual hoy, gracias a ello, es que tenemos 13 cartas en las cuales nos la ha estado dando a través de la Biblia el apóstol Pablo. Y ahí sí, es el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hubiese sucedido si Bernabé no quiere capacitar a Pablo? Bueno, a Saulo. Alguien otro lo hubiera hecho. ¿Qué quiero llegar y a qué quiero llegar con todo esto, hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Y es lo siguiente. El precio de la desobediencia. Así se llama este tema de hoy, hoy viernes 21 de octubre del año 2022. Yo soy capellán internacional de Selah International University.
puedo ejercer en 197 países el ministerio. Y me ha pasado que tengo que ir a orar por una persona a un hospital. Yo inmediatamente reacciono y voy. Me llevo el credencial, me llevo la chapa y voy, me presento ante la autoridad competente en el hospital, hago ver que voy a orar por esa persona en específico. Entonces voy, oro por esa persona. He visto la mano de Dios manifestándose con poder, donde una persona que tal vez no tenía ni opción de salir del hospital, 3, 4 horas después le están dando la salida. En otra ocasión tuve la oportunidad de ir también y orar por una persona, y donde estaba orando por esa persona, yo solo decía claramente: el Espíritu Santo me está mostrando que usted está enojado con Dios. Y es más, usted se enojó con Dios porque tuvo una pérdida de un familiar muy cercano. Y sí, fue cuando me dijo que sí, que su padre había muerto y que había sido una situación muy fuerte, y que la verdad que también está involucrada su madre, que su madre los había abandonado de pequeños, y que la verdad que había mucho rencor en su corazón. Al final oramos por esta persona, oramos, él se reconcilió con Dios, y al final pues la voluntad soberana del Padre Celestial era que él descansara en paz. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Hay una orden de parte de Dios de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hablarle a otros de este Evangelio que transforma, de este Evangelio que convierte, de este Evangelio que confronta, de este Evangelio que salva, de este Evangelio que es prácticamente también el Evangelio de vida eterna. ¿Qué sucede con ese mandamiento? Y lo voy a leer para ustedes porque acá lo tengo ya por separado. Lo leo para ustedes. Está en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros leemos esto, es un mandato, es una orden, es algo que tenemos que hacer en obediencia, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces vamos en un bus o vamos en un carro particular o en un taxi, y Dios pone en nuestro corazón que tenemos que orar por esta persona, o que tenemos que hablarle a esta persona del amor de Dios, y nos da pena y nos quedamos callados. Entonces, ¿cuál sería el precio de la desobediencia? Nosotros nos bajamos de ese taxi, nosotros nos bajamos de ese transporte público, y tal vez en el siguiente bus, o tal vez en el siguiente taxi, o tal vez en el siguiente cliente de ese taxista, esa persona va a subir y le va a hablar de este evangelio. ¿Qué quiero orar por un enfermo? Hay que hacerlo, sí. No lo estamos haciendo. Yo tuve la experiencia, como ustedes lo saben, la semana anterior lo hice ver. Dios me permitió estar en Brasil. Es impresionante el mover del Espíritu Santo que hay en Brasil. Es ahí en Brasilia propiamente donde estuve. Es muy llamativo el diseño, el orden, el progreso, la visión que se tuvo para formar esta ciudad de Brasilia, totalmente bien planificada, bien desarrollada,
todo al norte, al sur, al este, al oeste, en el lugar específico, en un lugar estratégico. Y simple y sencillamente se desarrolló así, pensando en que cualquier situación, cualquier ataque que se pueda dar a nivel de una guerra, el lugar es estratégico, les da un momento de respuesta inmediata ante cualquier invasión. Cosas así. Tiene incluso la ciudad una figura como de un avión también. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, un hombre, ahorita no recuerdo el apellido de él, totalmente visionario, totalmente atento a las cosas que había que hacer, pues simple y sencillamente sintió en su corazón que era la forma correcta de hacer las cosas. El mover que está en este momento en Brasil, les puedo asegurar que ni en Israel, ni en España, ni en México, que he tenido la oportunidad de estar, ni en todo Centroamérica y Panamá incluso, el mover tan fuerte que hay del Espíritu Santo en Brasil es indescriptible. Dios puso, Dios puso en mi corazón que había que ir a Brasil. Él suplió lo que tuvo que suplir. Él abrió puertas donde tenía que abrirlas, cerró puertas donde tenía que cerrarlas. Y el día martes, bueno, yo llegué martes a la 1:30 de la mañana al hotel. Casi a las 4 de la mañana me vine durmiendo. A las 8 de la mañana ya estaba en pie. Ya a las 9 de la mañana estábamos con unas mesas de trabajo. Ya en la tarde logré descansar un poco. El día miércoles fue el día más fuerte que se tuvo a nivel tanto espiritual, a nivel de predicación, a nivel de mover profético, a nivel del mover de lo que estábamos haciendo específicamente ahí en Brasilia, en el ministerio de fe, o el ministerio de fe también. Y la verdad es que tuvimos la oportunidad de estar también ahí en el lado de la Plaza de los Tres Poderes. Estuvimos orando ahí por el presidente actual, por Jair Mesías Bolsonaro. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos actos proféticos, tuvimos la oportunidad de estar orando también por algunos lineamientos fuertes que se están dando a nivel de Sudamérica especialmente. Pero también sobre esto, lo que quiero decirles es, Dios hace hasta lo imposible para que usted pueda hacer la misión, que usted pueda hacer el propósito, que usted pueda hacer el trabajo que Él le ha encomendado. El día lunes regresamos de Brasil, agradecido con el Padre Celestial por todo lo que me permitió vivir allá. Tuve la oportunidad incluso de estar con una persona de Oklahoma y con un hermano también de Colombia. Y en esa coinonía del Espíritu Santo, como que tuviéramos como 100 años de conocernos. Y Dios mostraba y hacíamos inmediatamente un acto profético, o nos movíamos aquí o nos movíamos allá. Y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque decidimos ser obedientes al llamado de Dios. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, yo no sé cuál es su llamado, yo no sé qué es lo que Dios le está ordenando, yo no sé qué es lo que Dios le ha dicho que usted debe hacer, pero para mañana ya es tarde. Y para pasado mañana ya es desobediencia. Hemos leído consecuencias muy fuertes de cómo el no hacer la voluntad del Padre Celestial trae consecuencias de disciplina. Es sumamente importante que usted y yo tengamos la oportunidad de ser entendidos en los tiempos que se están dando, en los tiempos proféticos,
en esos tiempos de estar apercibido a todo lo que se está moviendo. Recordemos que se necesita tener las dos versiones para poder dar una opinión con respecto a un asunto, a una situación. Dios a través del don profético, Dios a través de los profetas de oficio, está llamando a la iglesia a un tiempo de arrepentimiento, a un tiempo de confesión de pecado, a un tiempo de las cuales realmente se pueda entender que son tiempos muy peligrosos, que Satanás lo que quiere es venir a traer confusión, engaño, mentira a la estructura religiosa de muchas congregaciones. Entonces, aquella congregación, aquella iglesia que está haciendo las cosas en el plan de Dios, sí, es la iglesia de Cristo, es la futura novia de la iglesia, es la futura novia por la que Cristo va a venir. Pero muchas congregaciones están siendo manipuladas con control mental desde los altares, están hablando cosas que están totalmente fuera de la Biblia y simple y sencillamente son mensajes totalmente motivacionales, mensajes totalmente llenándole la autoestima al congregante, y lo más delicado es que esa oveja está come veneno y no se está dando cuenta que el alimento que le está dando más bien lo está contaminando más. Son tiempos muy peligrosos, son tiempos muy delicados, pero también hasta en eso tenemos que ser obedientes a donde Dios nos esté mandando. Si Dios nos da la orden de salir de cierto lugar, hay que hacerlo. Si Dios nos está promoviendo para un ministerio diferente, hay que hacerlo. Porque al final y al cabo, el ministerio le pertenece a Él. El llamado lo hace Él para con cada uno de nosotros. Y es sumamente importante que usted y yo podamos entender esto. Y cuando yo digo esto es como decían los abuelos de antes, para comer, para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Y el llamado de apóstol, el llamado de profeta, el llamado del evangelista, el llamado del maestro, el llamado del pastor, al pastoreo, es simple y sencillamente de Dios con esa persona. No es algo hereditario. No es que, como sucede muchas veces en los despachos de abogados, que es que mi abuelo fue el director del bufete, del despacho de abogados, entonces mi papá también fue abogado y también yo tengo que ser abogado, y mi hijo, que apenas tiene 10 años, ya tiene que ir con la tendencia de que tiene que ser abogado. ¿Por qué? Porque vienen 3 o 4 generaciones para atrás. En el caso de el llamado que hace Dios para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los maestros, para los pastores, son única y exclusivamente con Él. Es un trato de Dios con el que está llamando. Y esto es muy delicado, porque conocemos congregaciones donde entonces sí, está el abuelo, está el papá y está el hijo, prácticamente en esas generaciones, y yo no cuestiono el llamado de Dios para nada, pero sí me pongo muy inquieto en ese tipo de llamados. Son tiempos muy difíciles, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Son tiempos en los cuales Satanás anda como un león rugiente. Él anda en plan de traer confusión y engaño, y no a aquellos que han decidido ser apóstatas. Ya ellos decidieron apartarse del camino.
Pero los que todavía estamos cimentados en la roca firme, que es Jesucristo, tenemos que estar muy apercibidos para saber de dónde viene el ataque, a dónde nos tenemos que empezar a cuidar, que si viene un golpe a la cara, entonces esquivarlo y tratar de golpear hacia el hígado, como para visualizarlo. Tenemos que tener siempre puestos nuestra armadura. La armadura que habla Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo vuelve a ver en ese momento a un guardia. El guardia sí está totalmente con su casco, está con su espada, está con su escudo, está con su coraza, está con el chorcillo, no sé cómo le llaman, está con su calzado, y él inmediatamente lo visualiza y lo empieza a anotar. O le dice a alguno de los escribientes que está con él: mira, necesito que me apuntes esto. Efesios 6 en adelante, 6:12 en adelante, lo que es la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Sí, ponernos en todo momento el casco de la salvación, que es llevando los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, a tener la oportunidad de ponernos la coraza, que nos va a proteger tanto en la parte de frente como en la parte de atrás, que nos va a tener la oportunidad también de estar nosotros con el escudo, parando los dardos del enemigo, teniendo la espada de doble filo, que es la palabra del Señor, el cíngulo, que es la autoridad ante Dios, y también protegiéndonos en todo momento del cansado. Entonces sí, es importante que usted y yo podamos entender que hay un designio de Dios, hay una orden de Dios, que debemos de estar siempre puestos con esta armadura, que siempre tenemos que estar pendiente, que tenemos que estar presente en todo lo que se mueva, en todas las situaciones que están sucediendo. ¿Para qué? Para que simple y sencillamente demos la oportunidad de que Dios actúe en nuestra vida para poder llevar el Evangelio de salvación a otros que lo están necesitando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son tiempos sumamente peligrosos en los cuales usted y yo tenemos que hacer algo importante para aquellas personas, para que no se pierdan. Nosotros lo único que hacemos es hablar. Nosotros somos depositarios del Espíritu Santo en aquella persona, para que el Espíritu Santo sea la que le traiga convencimiento de pecado, para que sea el Espíritu Santo que le haga ver que las cosas tienen que ser diferentes desde ahora en adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere morar en aquella persona. ¿Y cómo lo hace? Simple y sencillamente confesando a Jesús como su Señor y Salvador personal, y aparte de eso también dándole la oportunidad al Espíritu Santo de atraer, de redarguir, de reconocer que hemos pecado, porque siempre hemos pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ver así y nos hace sentir así y nos hace esclavos del pecado. Mas, sin embargo, la sangre de Jesús derramada en el madero es la que viene y nos limpia de todo pecado. Hermanos en Cristo Jesús, oremos en esta tarde, por favor. Y sí, le agradecería muchísimo que por favor tengamos esta oportunidad de saber que nosotros estamos llamados a ser obedientes a la palabra del Señor, a ser obedientes a sus mandamientos, a ser obedientes a que Jesús murió en la cruz del Calvario para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios, ¿cuántas veces nos has llamado como hiciste como el profeta Samuel, durante la madrugada con voz audible, y hemos decidido seguir durmiendo? ¿Cuántas veces, Señor, nos has llamado a través de un niño, a través de un joven, a través de un adolescente que necesita una palabra de aliento, que su hogar prácticamente es un infierno, que llega a su casa
y los padres ni se dan cuenta si está en el cuarto, si no está en el cuarto, si comió, si no comió, porque el padre o la madre cree que porque ya tiene 18 años ya no tiene responsabilidad para con él. Señor, ¿cuántas veces nos has llamado para ir a orar por aquella persona que está enferma? Dios, nos has dado un mandato, nos has dado una orden, nos has puesto a que seamos obedientes a tu palabra. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a hablar con una viuda o con un huérfano, Señor? Señor, ¿cuántas veces nos has llamado de madrugada y hemos hecho caso omiso a ese llamado? Señor, ¿cuántas veces nos has llamado por nuestro propio nombre y nos hemos hecho de la vista gorda o de los oídos sordos? Pero tú no puedes ser engañado, Señor. Tú no puedes ser burlado porque estamos en el mismo espíritu. Y eso es una obra de la carne, el tratar de engañar, el tratar de mentir. Adán lo primero que dijo fue, la mujer que tú me diste. Y Eva lo primero que dijo fue, la serpiente me engañó. Muchas veces no aceptamos nuestra responsabilidad. Muchas veces no aceptamos que nuestras decisiones están afectando a otros. Dios, en esta tarde, Señor, quiero en una forma muy especial, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue, habite en cada una de las personas que van a escuchar este programa o que están escuchando este programa. Que si alguien está pidiendo oración, sí, déjelo aquí, por favor, ahí en la parte abajo de los comentarios. Nosotros inmediatamente se lo vamos a pasar a nuestra hermana Ana Prado, que es parte de las columnas de oración. Pero también nosotros vamos a orar, y también usted que está pidiendo oración, también va a orar por esta persona. ¿Por qué? Porque usted está sintiendo en su corazón que usted no puede solo o sola estar orando por esa persona, sino que ocupa una oración corporativa, una oración más de fuerza, una oración unidos todos para presentar ante Dios esta realidad, esta enfermedad, esta recuperación de alguna operación. Pero también Dios nos llama a que este día tengamos la oportunidad de llegar a hablarle a otros, no ha terminado el viernes aún, de hablarle a otros de la bendición de Dios, de lo que significa ser hijos del Dios Altísimo, de lo que significa ser hijos del Dios viviente, de lo que significa ser hijos de Abba Padre. Muchos necesitan saber del amor de Dios en sus vidas. No a lo que dicen los libros, no a lo que dice la historia, sino que su vida sea totalmente vivencial en Dios, en lo que Dios hizo, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a terminar de hacer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les saluda y les bendice su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda, pidiéndole al Señor que sea Él el que les derrame toda clase de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en 8 días, si el Señor así lo permite. Si Él no ha venido por mí, si no me ha mandado a llamar, pues aquí estaremos en su programa, Debemos Saberlo. Gracias a los hermanos Marvin Guido y a Heidi Arias, que se encuentran en los estudios en San Ramón, que ellos nos colaboran dentro de su apostolado, dentro de su ministerio. Y también al hermano Omar Vargas, que también nos apoya bastante con lo que es también la parte de audiovisuales y lo que es subir también programas, pues también a él gracias. Los días lunes tenemos al hermano Carlos Leitón, los días martes al pastor Iber Luis Prado Méndez, y los días viernes está este servidor. Algunas veces nuestra hermana Flora Hernández nos mete el hombro también, y todos estamos en un mismo equipo, dándole gracias al Señor por esta gran oportunidad de que, en el caso mío, debemos saberlo para escudriñar aún más la palabra del Señor. Y recuerden, son tiempos en los cuales debemos ser obedientes y no desobedientes. Fuerte abrazo, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Hasta luego. Ya sabe, Dios sigue siendo Dios. Él no ha cambiado ni cambiará nunca. Y lo que dice su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya tuvo su cumplimiento, está teniendo su cumplimiento o terminará de hacerse cumplir. Bendiciones.